Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te decía. Ya está compartida la pantalla entonces. Sí, ya está grabando también, Sí, así que sí, ya se cuando ve. Lo, quieras. lo primero que le voy a enseñar, como me enseñaron a mí, ¿sí? No voy a hacer, ¿cómo que se llama? Es mostrarle acá abajo a Lucio. ¿Lo estás viendo, Lucio? ¿Dónde estoy No, no moviendo el veo. cursor? ¿Ves? Ahí tenés un pincelito, tenés puntero. Pero que hace clic derecho. ¿Por qué no me deja agarrarlo? Ahí me permitió. ¿Ves? Y ahí podés Ah, ahí dibujar. está. ¿Eh? Bien. Buah. Tengo que empezar a Eso era usar. para mostrar a Lucio. Nada más. Le comento a los chicos. Vamos un poco en todo lo que veníamos mencionando, ¿sí? La idea es ir avanzando en complejidad. Por eso, mucho de lo que estuvieron viendo ya, sin que ustedes lo sepan, cuando estuvieron hablando un montón la semana pasada con Ariel de climatología, etcétera, etcétera, ya estaban haciendo agroclimatología, porque en realidad muchos de los índices climáticos o determinados niveles de índices climáticos ya son índices agroclimáticos simples, que es lo que acaba de decir ahí. Y es ni más ni menos, digamos, que una clasificación, digamos, del territorio a través de ese tipo de índices. Si yo les planteo a ustedes de que para hacer un cultivo de verano necesito, qué sé yo, en secano, sin agregado de riego, 500, 600 milímetros de precipitación bien distribuido, ya eso es un índice agroclimático, ¿se dan cuenta? Por más de que esté hablando de la isoieta de precipitación climática que pasan de determinada parte del territorio. ¿eh? Eh, Obviamente, lo que tiene que ver, digamos, con el índice es que depende, digamos, del lapso temporal y la variabilidad interanual con la que yo lo esté valorando. Muchas veces lo que tiene es que por ahí ese índice simple me marca un valor medio, ¿se dan cuenta? Pero que no me contempla justamente esa variabilidad interanual, con lo cual me pueda llegar a estar limitando en algunos casos si esa variabilidad es muy alta. ¿Se acuerdan cuando yo les mencionaba situación hídrica y les decía, bueno, yo puedo tener equilibrios en el 50% de probabilidad, pero también puedo venir de tener, ¿cómo que se llama? Situaciones hídricas de falta de 100 milímetros hasta exceso de 100 milímetros. Cuando la variabilidad es muy alta, a veces el índice simple no me termina valorando bien la cosa. Es propio de la estadística, ¿no? Si para la estadística, si yo me como dos platos de sopa y ustedes no se comen ninguno, en promedio nos comimos uno cada uno. Y eso es mentira. O sea, ustedes se mueren de hambre y yo estoy repipón. Bueno, justamente por eso en la parte estadística se valora mucho la variabilidad también, ¿no? Con algunos índices un poco más complejos. Dice, en general el índice simple no es de aplicación a una especie, sino que en realidad es a un gran grupo de semejanzas básicas, que es lo que veníamos mencionando. Si yo tengo un conjunto, digamos, de cultivos parecidos, lo puedo poner de esta manera como gran grupo, cereales de invierno, ¿m? O cereales de verano, o oleaginosos de verano. Si tienen, obviamente, similitudes bioclimáticas por su origen o por su requerimiento, lo puedo clasificar bastante bien con este tipo de índices. Dicho todo esto, no sé si quedará alguna duda de qué es lo que estemos hablando, voy a dar algunos pequeños ejemplos, ya algunos empecé a mencionar, pero uno de los que estuvieron hablando ya bastante también, ¿sí? Es, por ejemplo, esto, y es un índice agroclimático simple de clasificación para nuestro país muy importante. La fecha media de primera helada, la fecha media de última helada y fundamentalmente vinculados a ello, ya sea el periodo medio cono sin helada, básicamente sin helada, que es el que me va a permitir acomodar el ciclo de cultivo, ¿no es cierto? Ya sea para las anuales desde nacimiento, digamos, hasta cosecha, o de las perennes desde la salida de la diapausa
invernal hasta que pueda llegar la fructificación y la madurez de ese fruto, ¿no? Y que llegue la cosecha. Hay sin número de ejemplos. Podemos, no sé si hace falta ahondar, acá están realmente los valores para que ustedes vayan contemplándolo y tratando de recordarlo en términos al menos extremos, si ustedes quieren. Saber de que voy desde el norte del país a fechas de primera y de última helada, ya sea desde, fíjense que prácticamente en pleno invierno, en junio la primera helada en el norte del país, mientras que recién, digamos, entradito apenas empieza el otoño, todavía no llegó el otoño y al sur del país ya están llegando las primeras heladas, ¿no? Con toda la variación que tiene de punto a punto. Y si ustedes quieren, hasta me atrevería a decirle de que las isolíneas en fechas también respetan prácticamente las isolíneas de temperatura, ¿no? ¿Por qué? Porque está totalmente asociado a las isotermas de 0 o de 3 grados, si estemos considerando ya sea heladas del tipo meteorológico o agrometeorológico, ¿no? Bien, creo que esto es bastante claro para ustedes. El último mapa, en este caso como índice simple, ¿sí? En la duración, fíjense que si bien tenemos al norte de nuestro país prácticamente 320 días, en ninguno de los casos se llega a 360, o sea que todo el territorio de la República Argentina no es libre de helada. Algunos hablaban de una pequeña porción acá cerca del Golfo de Tarija y que había una pequeña porción por acá en el norte de Misiones, de que realmente había estado un periodo suficientemente largo sin la presencia de helada, en la valoración de cantidad de años con helada, y el porcentaje era muy bajo, pero de vez en cuando el empuje de aire frío desde la masa polar, cuando acá en el sur tenemos, no sé, 1020, 1025 hectopascales, el frente polar llega prácticamente a toda esta zona y llega a punto de congelamiento, ¿no? Con lo cual no libera de heladas en toda la República Argentina. E inclusive se mete en buena parte del territorio del sur de Brasil. En esta parte en el Brasil sufren las heladas igual que nosotros en nuestro país. Y es una parte de producción agropecuaria importante para Brasil. Ahí tienen una valoración, pero en este caso de la valoración de lo que yo les decía antes. No solo, digamos, los valores medios, sino que tienen valorada, digamos, la recurrencia o la variabilidad, en este caso a través de la probabilidad de ocurrencia de heladas, ¿no? En este caso menores a 0 grados, y fíjense en todo lo que es, esto era el mapa que se generan, o no sé, ahí me lo puede corregir si está Ariel por ahí, si se siguen generando o no estos mapas. Yo calculo que sí, en el INTA se generaban y creo que hay algunos institutos en Buenos Aires creo que también generaban, algunos, sobre todo la parte de Murphy, ese agroclimático, tienen valoraciones de este tipo, ¿no? Y fíjense que acá estaba la valoración de la probabilidad de helada igual a 0 grado como helada meteorológica después del 21 de septiembre. Obviamente esto estaba muy pensado a lo que es en todo el territorio chacopampeano, a la espigación del trigo, ¿no? A la espigación de los cereales, y que una helada tardía me la estaría malogrando, ¿no? Sobre todo cortando la floración o la llenada de grano. Y obviamente el mapa que está a la derecha dice probabilidad de ocurrencia de heladas iguales o menores a 0 grados después del 11 de octubre. Ahí ya está en la misma variable, corrido en realidad 2 periodos decadiales, o sea, 20 días básicamente. Está un poco más pensado al nacimiento de los cultivos de verano. Por eso se hace en esa fecha, digamos, la justificación más fuerte. Pero fíjense cómo en la misma escala de probabilidad, cómo se va achicando la probabilidad de tener heladas, ¿no? En septiembre toda la región, si ustedes quieren, de mitad de provincia de Buenos Aires hacia el sur, hacia el lado de la Patagonia, las probabilidades son prácticamente mayores al 50%, si ustedes lo pueden visualizar en términos de la escala de colores. Mientras que realmente corriéndose 20 días,
prácticamente al mismo nivel, fíjense cómo cae por debajo del 40 o inclusive menos. Excepto acá unos pequeños ojitos que se siguen viendo un poquito más en Colorado y que son ni más ni menos que la Sierra de la Ventana y la Sierra de Tandil, ¿no? Y la influencia de la masa, digamos, de, de piedra que se enfría muchísimo de noche por irradiación nocturna y cómo tiene todo un área de influencia, ¿sí? Todo, sobre todo en la zona de suroeste de la provincia de Buenos Aires, digamos, de mar y sierra, que como que se llama, tiene un enfriamiento nocturno bastante más importante, con lo cual retarda más los cultivos o tienen mayores probabilidades, digamos, de tener incidencia de, por heladas, ¿verdad? En determinada fecha. Acá se nota muchísimo más el efecto. Pero bueno, simplemente es ir mostrándole cómo algunas herramientas construidas a través de los propios valores meteorológicos y su oscilación a través del tiempo, climáticamente hablando, se recomponen en algunos índices de tipo general que son de muy buena valoración de la disponibilidad territorial para la producción de distintos tipos de cultivos, ¿no? En este caso, planteado en términos general, porque la helada no estaría discriminando prácticamente cultivos, ¿no? Otro, lo que yo les mencionaba antes, simplemente tener los totales de precipitaciones anual en las distintas regiones del país y tomar esos valores, ¿sí? Separados en términos de totales de semestre cálido o de semestre frío. Fíjense cómo puedo especularmente prácticamente con estos dos mapas estar representando, digamos, cómo está concentrada la precipitación en nuestro país. Y ahí se van dando cuenta, ¿no? Fíjense que de lo que no importa el total de precipitación, si es que es muy llovedor o poco llovedor, simplemente donde en algunos lugares cerca de la cordillera caen 300 milímetros, bueno, de esos 300 milímetros, 240 o más caen en el verano, ¿sí? ¿Por qué? 3 por 8, 24, 240, el 80% de esa precipitación cae acá en Catamarca, aunque llueve muy poco, en el verano. Ahora, y en, qué sé yo, acá en Tucumán, contra el Cerro de la Conquija, digamos, tienen ahí toda la selva tucumano-bonaerense, todo lo que es el, el Golfo de Tarija y todo lo que es la selva tucumano-boliviana, o Yunga, perdón. Y sin embargo, ¿cómo que se llama? Estarán cayendo totales prácticamente hasta 1500 milímetros. Sin embargo, de esos 1500 milímetros, también el 80% está concentrado en el verano. ¿Ven? O sea, independientemente de la cantidad, el régimen es netamente monzónico. Y obviamente, en la medida, digamos, de que concentran el 80% en verano, porque el 20% está en invierno, ¿no? Por supuesto, deja de llover. Si vemos el resto del país, rondan en valores intermedios, básicamente casi todo el territorio, cuando nosotros mencionamos que es isohidro, es porque rondan entre el 40 y el 60% entre los 12 entre los dos semestres, o sea, uno un poco más hacia el verano, otro un poco más hacia el invierno, pero básicamente la oscilación es muy grande. Ahora, cuando empieza a concentrar más del 60% en la parte fría, que es lo que mencionábamos acá está puesto como un gran territorio, pero en realidad tiene que ver más que nada con los valles transversales, como le mencionó Ariel en clima argentino, con el aporte del anticiclón del Pacífico. Eso es lo que me estaría generando, digamos, prácticamente el régimen mediterráneo de precipitación, ¿no? Concentrando al menos 60 o más del porcentaje anual de precipitación en el semestre frío. Y estos son índices generales, pero que me están marcando prácticamente las disponibilidades de hacer algunas cosas, ¿no? Justamente ese clima frío y esta disponibilidad de humedad invernal son muy favorables, por mencionarles algo, bioclimáticamente y por el fotoperíodo de la latitud que se encuentra, de un cultivo muy especial como es el lúpulo, que hoy por hoy está tan en boga con todas las cervecerías artesanales que hay. Y no hay muchos lugares en el mundo donde que tengan ese tipo de condiciones para ese tipo de cultivo y aprovechamiento.
Otro inclusive ya agroclimáticamente, pero con riegos, en algunos de los casos complementarios o en algunos directamente en todo el ciclo de cultivo, es en Trevelin la producción de tulipanes, ¿no? Para el resto del país. Así que vayan pensándolo un poco desde ese punto de vista. Ahí tienen otro índice, digamos, más o menos sencillo de construir. Esto lo habíamos mencionado bastante. Cómo construir, por ejemplo, un bioperíodo. Un bioperíodo es simplemente, en este caso térmico, tener las temperaturas a lo largo del año, climáticamente hablando, para cada uno de los sitios del país. Y acá, por ejemplo, construir cuando, si yo tengo una oscilación de temperatura de este tipo, decir, bueno, ¿dónde están los 10 grados? Y los 10 grados están más o menos por acá. Bueno, entonces, obviamente, desde acá hasta acá, por encima de mayor a 10 grados, ¿sí? Desde esta fecha a esta fecha, yo tengo la longitud del bioperiodo de 10 grados, ¿no? Que es lo que ustedes están valorando acá. ¿En qué? Valorado en días, tantos días. Y es lo que ustedes tienen mapeado en las distintas regiones del país. Este de 10 grados centígrados está básicamente pensado en todo lo que son los cultivos de verano, ¿no? Los cereales de verano, soja, maíz. Soja sería más, inclusive lo voy a mencionar en forma especial en una clasificación especial al finalizar la clase. Pero para todo lo que son, digamos, los cultivos de verano en general, 10 grados es muy aplicable, fundamentalmente pensándolo en el maíz. Y el de 5 grados, básicamente pensado para lo que son los cereales de invierno. ¿Se dan cuenta? Y ahí tienen bien mapeado las isolíneas, la disponibilidad en días, donde a mí me permite saber perfectamente cómo acomodar el ciclo de cultivo, desde qué tipo, digamos, de, de cultivo quiero hacer, si voy a hacer un ciclo largo, intermedio, corto, ¿por qué? Porque por ahí quiero aprovechar bien todo el periodo de cultivo, entonces me conviene hacer un ciclo largo. Ahora yo estoy haciendo un manejo en el cual estoy haciendo una rotación de 2 cultivos por año, hacer, qué sé yo, un cereal de invierno y una soja de segunda, trigo, soja de segunda, entonces tengo que acomodar 2 ciclos, digamos, que pueda complementarlos en el año y que no me lo malogre ni al inicio ni al final de cada ciclo alguna otra adversidad, como puede llegar a ser la helada o la falta de agua, ¿no? En el periodo crítico. Son todas valoraciones, digamos, con valores climáticos simples, tal vez con un pequeño agregado de análisis que me permite llegar a numeritos, como en este caso la duración de los distintos bioperiodos para distintos umbrales y que me acomodan en el territorio la mayor parte de los cultivos, ¿no? Lo puedo aplicar prácticamente al cultivo que yo esté pensando que responde a este requerimiento. No sé si soy claro, por favor, si va surgiendo alguna duda respecto a lo que les menciono y de la aplicación y de la valoración de que para qué lo hacemos, lo utilizamos, me lo pongan por favor, ahí en el chat y después al finalizar un poco el discurso lo mencionamos, lo comentamos entre todos, ¿no? Lo planteamos. Sigo con más ejemplos, en la medida, digamos, de la suma de complejidad del propio índice. Fíjense que vengo desde lo más sencillo, que es tomar nada más que la precipitación, ¿sí? Después pasamos por algunos con un poco más de análisis que ya tiene que ver con los periodos, digamos, cuando ocurren o no temperaturas en este caso tanatoclimáticas valoradas como helada, su variabilidad. Después pasamos ahora por otros como pueden llegar a ser el que mencionamos anteriormente, que ya me olvidé, el bioperíodo, perdón, no me salía el término bioperíodo. Y ahora con un poco más de complejidad en la valoración, en el concepto y en su cálculo, si ustedes quieren, ¿sí? Es, por ejemplo, el de suma de temperatura sobre 10 grados. ¿Quién es 10 grados? Obviamente 10 grados es el concepto de todo lo que ya hablamos de
temperatura base, ¿no? De temperatura base mínima en este caso. De octubre a marzo. ¿Por qué de octubre a marzo? Porque básicamente es el periodo de cultivo para los cereales de verano. ¿Se dan cuenta? Maíz, bueno, en realidad todos los cultivos de verano en términos generales. Y el mapa, digamos, que está a la derecha, más o menos tiene la misma filosofía, obviamente tiene la temperatura base de 5 y de julio a diciembre, porque en vez de ser una atermocíclica, como son la mayor parte de estas, ¿sí? Si recuerdan la clasificación, ¿estas quiénes eran? Eran los cereales de invierno, digamos, o paratermocíclicas, ¿no? ¿Mm? Bueno, esa es un poco la, la filosofía de estos mapas. Simplemente con verlos, todos estos mapas que yo les estoy mostrando son los que me preguntaba el compañero si era el Atlas. Estos son parte del Atlas agroclimático de la República Argentina del ingeniero Murphy, compañero de estudio de Rafael Rodríguez. Ahí tienen, por ejemplo, los valores de disponibilidad, ¿no? Obviamente de las sumas térmicas. Tenemos desde 2.800 en el norte del país en el verano hasta 400 en Santa Cruz. Bien. Y obviamente en la medida de que yo bajo la base, la suma térmica se me hace más grande porque por método residual estoy descontando menos, ¿no? Por supuesto. Pero tienen cada una de las fajas territoriales prácticamente como para acomodar, digamos, los requerimientos de, obviamente, ciclos más demandantes térmicamente o ciclos más intermedios o más precoces que van siempre con menor demanda térmica hacia el sur. Espero ser más o menos claro, no quiero andar demasiado en esto, pero es simplemente mostrarles elementos que los pueden guiar a ustedes como para considerar cómo acomodar los requerimientos de un cultivo en determinada zona. Eso no es ni más ni menos que la agroclimatología. Siguen más índices del propio, otros ejemplos, en este caso la valoración del requerimiento criófilo de las especies, ¿no? Por eso lo pone en términos de horas de frío anuales. Y ahí tienen, en este caso, valorada la hora de frío. La verdad que no recuerdo, habría que leer en este mapa, pero yo creo que son taxativamente horas de frío, no tienen ningún agregado, o sea, deben ser contabilizadas horas, no sé si entre 0 y 9, 0 y 7 o entre 2 y 9. Habría que agarrar el Atlas y reverlo de nuevo, cómo está valorado este mapa, pero creo que simplemente es a nivel general dando una idea de la disponibilidad de frío en distintas porciones de nuestro país, sin estar valorando lo que yo les agregué, lo de vernalización en términos de horas de frío efectiva, ni muchísimo menos las unidades de Richardson, ¿no? Habría que avanzar en ese sentido. Tal vez este es más de forma general. Eso es un poco lo que le mencionaba a Lucio, de decir, bueno, ¿por qué no acá en Buenos Aires, en el fondo de casa, y sí puedo llegar a hacerlo por acá o por acá, en esta zona, una zona, digamos, para manzanos, ¿no? O directamente ya venirme acá a lo que sabemos que es una zona muy buena productora, que es la del Valle. Acá hay algunos lugares que se han aprovechado, se hace invernada, también se hacen algunas otras cosas, pero en realidad por ahí lo que no tienen para sistematizar o complica un poco más es en términos, digamos, del agua, que es lo que se aprovecha acá en el Valle de Río Negro, ¿no? En el alto, medio y bajo valle, en la producción de manzana. Y de manzana y de toda la, como que se llama, carros y pepita, pero fundamentalmente para las de mayor exigencia como es el manzano y el peral, ¿no? Por la disponibilidad de frío. Más índices, como en el caso, digamos, del exceso hídrico, ¿sí? O la deficiencia hídrica, son las dos caras de una misma moneda. Acá hay una buena pregunta que yo les suelo hacer, si está valorado, digamos, el exceso hídrico. Obviamente este mapa ya son resultados de balance hidrológico. Creo que es el balance hidrológico climático de Sorway, valorado, este mapa también corresponde a
al Atlas Agroclimático de Murphy, y está valorado como el balance hidrológico climático, tal cual ustedes lo hicieron, con la salvedad que los valores utilizados de evapotranspiración creo que son los valores climáticos estimados a través de Penman ya, no de Sorway como lo había hecho el propio Sorway, ¿no? En su valoración original. Está mejorado en ese sentido, digamos, que la valoración de Penman, digamos, considera fundamentalmente en algunas regiones el término advectivo, que tenía mucho que ver con la evapotranspiración, en lugares donde no hacía tanto calor o tanta radiación, pero realmente era seco y ventoso, con lo cual incrementaba también bastante la evapotranspiración, ¿no? Eso ha mejorado mucho en algunas regiones el balance aplicando evapotranspiración por Penman. En el caso del exceso, les está marcando obviamente, ¿sí? Lugares en los cuales estamos pasando la máxima capacidad de retención del recipiente suelo y cuánta agua, digamos, se va a ir por percolación profunda o por escurrimiento subsuperficial o superficial inclusive. Y marcando en algunos lugares para algunos casos, algunos cultivos que pueden llegar a ser sensibles en el sistema radicular cuando hay permanencia de agua en el perfil, porque las raíces también respiran y se pueden llegar a morir por falta de aire en el suelo, en cambio, en lugar de falta de agua. ¿Mm? El más importante de todo, de todas maneras, más allá de algunos problemas que pueden marcar este exceso hídrico, es el de las deficiencias, ¿no? En todo lo que denominamos la gran diagonal árida de nuestro país. ¿Me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Como el teléfono, no sabía si me estaban avisando que se me cortó o algo. No, lo escuchamos bien. Ahora ya vamos a hacer falta poquito y vamos a hacer un pequeño parate. Acá tienen toda la valoración de agua, 100, 200, 300. Fíjense que las isolíneas corren de norte a sur y de este a este rápidamente, con lo que es el aporte básicamente de agua desde el noroeste de nuestro país, ¿verdad? Que es todo el aporte que les ha mencionado climáticamente Ariel del anticiclón del Atlántico, ¿no? Y está concomitantemente en respuesta a eso, ¿no? Cuánto va dejando la nubosidad en su paso por nuestro territorio desde el este hacia el oeste, al norte del río Colorado, el gradiente de precipitaciones, ¿no? Por supuesto. Profe, una pregunta. Ahí veo los dos mapas, a la derecha el de deficiencia hídrica y a la izquierda el exceso hídrico, ¿no? Y ahí me parece, cuando lo observo, me hace acordar al cuadro de balance que hicimos el otro día con usted en la clase, porque, claro, en el de deficiencia hídrica ya se empieza a ver los ceros ahí, en el de la derecha, a la altura que se ve el exceso, el 100 y 200, en el mapa de exceso hídrico, y en cambio al revés, en el exceso hídrico se ve el 0, a la altura que en el de deficiencia ya se notan las deficiencias, ¿no? No sé si me explico. Sí. Y le agradezco su curiosidad, porque me da pie a que no lo tuviera que preguntar yo. La pregunta sería, si ustedes quieren, justamente por qué no coincide el 0 de exceso con el 0 de deficiencia, ¿no? Que es lo que vos estás viendo. El 0 de exceso coincide, vos me estás diciendo, aproximadamente con 200 en deficiencia. Claro. ¿El resto lo ve? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿No lo logran ver todavía? Se lo respondo sencillo y claro, señores. Lo que está entre medio del exceso y la deficiencia es el tamaño del envase, si está lleno o está vacío. Si mi envase es el suelo de 200 milímetros, justamente me va a provocar exceso cuando tenga más de 200, ¿sí? O me va a empezar a provocar deficiencia, digamos, cuando empiece a bajar. No es exactamente lo mismo, porque la deficiencia depende de la retención del agua en el suelo. Entonces, cuando me empieza a faltar un poco, ya
dependiendo del tipo de suelo, me lo empieza a retener. ¿Te das cuenta? La deficiencia. Pero básicamente la diferencia de esos 200 milímetros son los que amortigua, digamos, ese suelo. Sí, sí, que me hace acordar cuando hacíamos el cuadrito que había en pocas oportunidades, había cero de exceso y cero de deficiencia, y en unos había Eso, cero. cuando vos tenés 0 y 0, significaba un equilibrio, y lo que te El estaba equilibrio diciendo, hídrico. digamos, de que variación de almacenaje entre lo que le pedía y lo que le cedía la atmósfera o al suelo, lo aguantaba el buffer que era el suelo. Eso lo hace cuando Claro, el suelo está bien desarrollado en plena carga de agua, cercano a capacidad de campo. En la medida que claro, se empieza a vaciar, ya empieza a retener el suelo y ya se empiezan a marcar las deficiencias. claro. Sí, sí, gracias, profe. Son algunas cosas interesantes de ir interpretando para que ustedes vayan analizando y viendo cómo funcionan, ¿no? Y a otra escala ya lo empiezan a aplicar acá, por lo menos a nivel agroclimáticamente de todo el territorio. Eh, Claro, claro, de está todas buenísimo. maneras, ¿cómo que se llama? Cuando uno trabaja más específicamente a nivel de predio, ya tiene que ir a tratar de relevar con mayor exactitud la información propia del lugar o asociada a una estación meteorológica lo más representativa posible en cercanía y tratar de indagar un poco más fundamentalmente sobre la variabilidad interanual del fenómeno, porque puede ser que en términos medios me sirva, pero si tengo una variabilidad muy grande, como les vuelvo a insistir, me permite, digamos, si no tengo planificadas medidas de mitigación, como puede llegar a ser la implementación de un riego complementario que me salve las papas, la pérdida sobre todo de, ni que hablar si estoy hablando de planteles de tipo perenne, ¿no? Por ejemplo, montefrutales o lo que fuera. De última, si estoy perdiendo, digamos, un cultivo anual, bueno, estoy perdiendo un cultivo de un año, ¿no? Pero no uno que me lleva 5 años implantarlo y que me va a durar 30, 40 años y tiene un costo enorme, ¿no? Imagínense si estamos hablando de vides, arándanos, olivo y se me mueren, ¿sí? O frutales simplemente. Ese, no me levanto más, voy directamente a la quiebra. Esa es la idea. Bien, eh, ya si empiezo a mezclar un poco las cosas, puedo empezar a definir, digamos, índices que si bien son generales, ya empiezan a tener una connotación de más allá de un aspecto meteorológico o climático en sí mismo, como veníamos viendo hasta ahora. Recién veíamos por separado la temperatura, la precipitación, el déficit hídrico, el periodo con helada, las sumas térmicas, pero hasta ahora veníamos básicamente tomando de a una las variables climáticas o meteorológicas. Ahora fíjense, ahora yo puedo empezar a componer índices todavía generales, pero con un grado de complejidad un poquito mayor. Entonces puedo definir lo que son, por ejemplo, las regiones a macro escala, las regiones agrícolas, ¿se dan cuenta? Con un índice que esté compuesto por 200 milímetros de deficiencia como límite oeste, ¿se dan cuenta? Para lo que es la agricultura de secano o no, y otro índice que tiene que ver justamente en términos térmicos para el desarrollo del periodo del cultivo, como 150 días libre de helada. Entonces fíjense que rápidamente con esos dos índices puedo recomponer estas áreas, ¿no? Donde en el celeste me queda pintada todo lo que es la agricultura de secano, o el tercio básicamente más productor de nuestro país, con la salvedad de este pequeño golfito de Tarija acá de la selva que yo les mencionaba, que tiene un aspecto muy especial de análisis eso, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque básicamente está plenamente inmerso en un régimen de precipitación monzónico, lo cual no hace más complejo, sino que obviamente me va a permitir hacer las cosas en el verano. En el invierno se me complica un poco más porque me está faltando agua. ¿Mm? Pero básicamente el aprovechamiento de verano, así que no hay inconveniente. ¿Sí? Mientras que después tenemos
todo, digamos, parte norte, donde tenemos radiación y tenemos temperatura, ¿sí? Está todo bárbaro. Pero, como dicen, toda la Argentina produce, no, no, miren, señores, realmente un tercio del productor, así como viene dado. Acá se puede hacer, sí, siempre y cuando tengamos agua disponible que venga de algún lado, ya sea del dique del Niwil, del Atuel, bueno, hay un montón de Cabra Corral y de un montón de lugares que normalmente tienen que ver con la batimetría de la nieve en altura que hay en la cordillera y se dispone para su derretimiento en primavera-verano y su conducción y manejo a través de acequias, riego, etcétera, etcétera. Todo eso, una parte de desarrollo hidrológico importante en todo lo que es la zona, el valle, digamos, al pedemonte cordillerano, ¿no? O entre la, como se llama, precordillera y la cordillera, en todo lo que es eh, ya sea Cuyo o el NOA, en ciertas partes. Y en algunas otras partes del país, digamos, con producciones que ya tienen un poco más que ver con adaptación o con, dependiendo qué tipo de aprovechamiento, puede llegar a ser otro tipo de clasificación en vez de agrícola, más del tipo silvícola o ganadero que vamos a ver ahora en este caso. Pero básicamente la producción es esta, agrícola con secano, que es la que ustedes normalmente ven como producción de cereal y oleaginosa en gran extensión de nuestro país, y ya después en algunas áreas con riego, ya obviamente algunas valoraciones propias, como puede llegar a ser la de Cuyo, que yo les mencionaba, de la vid, que la ventaja comparativa es que al ser un lugar tan seco, no prospera el cultivo porque si no le pongo riego, pero tampoco prospera, digamos, la plaga y la enfermedad. Una de las más importantes que era el mildio de la vid, que era esquilmante cuando hacían vid los europeos en todo lo que era la parte de la costa de Buenos Aires. Acá anda la vid, el problema es que anda también el hongo que la mata, con lo cual, digamos, justamente hizo, y acá también, en Mesopotamia también andaba, pero el tema es que la enfermedad la mata, con lo cual la hizo venir para este lado por esa ventaja comparativa. ¿Por qué? Porque encontraron el agua que le podían dar, ya que le gustaba mucho a la vid, al olivo, al nogal, etcétera, etcétera, esas condiciones de sequedad, que las tolera bastante bien porque viene de regiones, digamos, subhúmedas, semiáridas, pero que en algunos momentos, poniéndole una manguerita con riego por goteo, hago un uso muy eficiente del agua de riego, ¿no? Bueno, lo van a ver en cada uno de la escultura que vayan viendo, digamos, a través de la carrera, así que no vamos a andar más en eso, pero por lo menos vayan fijando de dónde proviene y por qué fue clasificado de esa manera, ¿no? Y la otra parte, digamos, que ya es la más del sur, que está considerada, al menos hasta ahora, en términos de potencialidad, como no agrícola. ¿Por qué? Porque básicamente, digamos, no solo no tengo agua, ¿vale?, sino que además es un desierto frío. O sea, no tengo ni agua ni energía. Cumplimentar eso, recuerden que la mayor parte, digamos, de la energía que llega en términos radiantes y en términos, digamos, de absorbido a calor, pasa, digamos, a formar parte de 60-70% de la evapotranspiración de toda esa zona, ¿no? Entonces, cosas muy adaptadas como pueden llegar a ser pastizales achaparrados, estipas o algunos tipos ¿cómo se llama? La jarilla, que es muy típica de toda esa zona, que puede llegar a ser aprovechada por algún tipo de ganado muy específico, como puede llegar a ser el ovino del merino, los camelios sudamericanos, guanaco, etcétera, etcétera, ¿no? Si no son realmente territorios muy, muy limitados, no solo por agua, sino por energía, por radiación y por temperatura. Por eso no agrícola, por lo menos hasta ahora. Ya veremos con el desarrollo y la adaptación de las distintas cosas en un futuro si se puede ir aprovechando. Pero calculo que todavía tienen bastante para trabajar acá en toda la parte verde. Con el mismo criterio, bastante similar, podríamos pensarlo en términos, si quieren separarlo lo agrícola de lo forestal, por ser un poquitito más específico, ¿no? O sea, para mí sigue siendo agrícola por el aprovechamiento que tiene, ¿no? Pero de todas maneras, bueno,
más específicamente como maderables, o etcétera, etcétera, tienen lo que se denominan las regiones forestales. Esto van a ver bastante especificidad los que hagan agronomía en directamente la cátedra de agricultura, de silvicultura. Y ahí tienen, bueno, acá en este caso para los silvícolas les marca un poco, ven que hay algunas especies que tienen problema con excesos. Entonces, en la región 1, que es esa que está marcada en este momento, marca los forestales higrófilos sin riego. Higrófilos porque son gran demandantes de agua. ¿Se dan cuenta? Ahí crecen bárbaros. Todo lo que es los maderables, misiones, ¿no? La Araucaria angustifolia, Pinus taeda, Pinus... Bueno, hay un montón de especies que son realmente, andan muy bien en toda esa zona de aserradero. Todos los machimbres que ustedes utilizan vienen de esa zona. Después tienen la zona 2, que es la de forestales higrófilos ya con riego. En la zona 2 se pueden utilizar esas especies, pero hay que darle por lo menos un riego complementario, porque si no, llegan a sufrir o los pueden llegar a matar. Y tienen todo lo que son los xerófilos sin riego. ¿Qué es los xerófilos? Bueno, desde un límite, desde el quebracho chaqueño, el quebracho colorado chaqueño, hasta el quebracho colorado santiagueño, o hacia el límite oeste de Santiago, con 300 milímetros, por acá el quebracho blanco, ¿no? Que son de los menos demandantes o que más aguantan, si ustedes quieren. Después tendrán el calde, depende de la temperatura del caldén, y bueno, hay un montón de cosas aprovechables, el algarrobo, etcétera, etcétera. Háblenlo con la gente de silvicultura. En la zona 3, ¿sí? Que es prácticamente toda la diagonal árida, ¿sí? Toda esta parte, ya directamente los higrófilos y los xerófilos únicamente con riego. Todo lo que vean en esa zona como arbolito, alguien los riega, porque si no tienen riego, desaparecen. Y simplemente la zona 4, que son algunos de estos valles, fíjense que está limitada con básicamente este índice, que está, ustedes creen que es SEP 500 milímetros. ¿Qué es lo que está valorando para esa zona? A ver si lo logran captar. ¿Qué es lo que realmente está valorando una evapotranspiración potencial de 500 milímetros o más como límite? Para definir, acá está puesto como una línea muy grande, pero en realidad interpreten que estos son pequeños lugarcitos por los valles, ¿verdad? Por la altura, etcétera, etcétera. Hay que ir a un zoom mucho más grande para poder ver la zona no forestal de la parte 4. Bueno, se los agrego yo. Esta evapotranspiración potencial de 500 milímetros, lo que está valorando es la energía disponible, ya sea en términos radiante o en términos, digamos, de temperatura. Es un límite, si ustedes quieren, para los árboles en altura. Si yo no llego a evapotranspirar en término potencial 500 milímetros, quiere decir que no tengo la suficiente energía como para que me crezca un árbol en esa zona. Es normalmente, si ustedes quieren, dependiendo la altura, no la altura, perdón, dependiendo la latitud y dependiendo la inclinación que tenga la ladera respecto de la llegada de la ley del coseno de los rayos de energía que provocan, digamos, de que tengan mayor incidencia, y si llegan con más intensidad alguna ladera sea más productora, está limitado más o menos a los 1500 metros de altura. En todo lo que es la parte, acá lo ven que aparece el 1 y el 2, pero acá enseguida nos mandamos a la zona 3 o 4. También está limitada a los 1500 metros de altura, ya tenemos los bosques de aliso, y después ya tenemos pasado esa altura todo lo que es la estepa de altura, ¿no? Justamente porque tienen limitantes en energía. Bueno, son algunas formas, digamos, de valorar distintas regiones. Ahí tienen una aplicación indirecta más para los que hacen la parte de zootecnia, ¿no? A través de lo que es la cadena, digamos, de pastoreo de los animales, del ganado, en este caso de ganado mayor, pensándolo básicamente en Bos taurus y en Bos indicus, que son
eh, el ganado mayor tropical, que tiene que ver con cruzas cebuino, que tienen mayor adaptación a altas temperaturas, que justamente va a estar vinculado a esta isoterma de los 26 grados. ¿Ven? ¿Qué pasa por acá? Acá se va hacia el norte porque acá estamos en altura. ¿Se dan cuenta? Entonces fíjense que todo lo que es el ganado adaptado a alta temperatura o cebuino está al norte de nuestro país, mientras que el Bos taurus, digamos, más de tipo europeo, continental o británico, digamos, ya necesita, digamos, climas o está adaptado a climas más templados, templado frío. ¿Se dan cuenta? Que es lo que está mencionado acá como ganado mayor de clima templado sin estabulación o a campo, ¿no? Que son básicamente toda la mayor parte de la producción del ganado de mayor calidad que tenemos, Hereford, Angus, Shorton. Mientras que hacia el norte tenemos todas las cruzas con ello, o inclusive el Nelore, el propio el Cebú, más hacia el norte todavía en Paraguay. Se dan cuenta que son más adaptados, que vienen del Bos Indicus, de la India, de climas mucho más tropicales. Y fundamentalmente, más allá del aspecto térmico, el otro límite que se impone para el ganado es este de los 5 grados, ¿se dan cuenta? Que dice ganado mayor de clima templado, pero ya con estabulación. ¿Por qué? Porque directamente el invierno es tan frío que el animal a campo se estaría congelando, ¿sí? Podemos llegar a tener mortalidad de animales por enfriamiento a campo. Y dentro de cada una de las clasificaciones, digamos, más allá de lo térmico sobre el propio animal o de la adaptación del propio ganado, lo que tenemos es una subclasificación en términos de su cadena de alimentación. ¿Sí? Entonces tenemos, por ejemplo, en la parte norte, digamos, que es de mayor tropical, tenemos A, B, C y D, y miren esto, más de 20, ¿sí? En términos de excesos hídricos, es lo que se denomina pastoreos hipocalcémicos, o sea, son los que se llaman, no quiero entrar en detalle porque lo van a ver bastante, no sé en qué cátedra, Martín, lo veían eso, en fisiología o en... No, y acá, si es hipocalcémico, para zootecnia van a tener todo desperdigado. Si es hipocalcémico, lo van a ver mucho en producción de leche, algo van a ver en claro, manejo las de distintas producciones, pasturas. básicamente los pastos aguachentos, ¿no? Sí, 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 podría ser. No, no es exclusivo de eso, pero es donde se diluye más. Lo que pasa que también tiene que ver con con la parte de la gran movida de calcio que tengan los animales. Entonces, el pasto se nota que es hipocalcémico si el animal se termina descalcificando también. Pero bueno, eso Bueno, pasaría en una en- producción láctea donde remueve mucho calcio para la leche y el animal está continuamente forzado su sistema fisiológico. Bueno, fisiológico. básicamente lo van a ir mencionando especialmente en alguna de las cátedras o en alguna de las producciones, qué es lo que es el pastoreo hipocalcémico y qué es lo que produce, ¿no? Básicamente produce lo que se denomina vaca caída, justamente por descalcificación y como que llama que el animal se puede llegar a caer y a morir, ¿no? En ese caso, porque le está el pasto es prácticamente agua, no tiene nutrimiento, no tiene calcio, está descalcificada, como decía Martín, fundamentalmente en producciones como puede llegar a ser la de leche, ¿no? Que es tan demandante en calcio. Pero en otras, por ahí también, digamos, no con tanta influencia, puede llegar a tener impacto directamente sobre la cría, sobre la producción de ternero, etcétera, etcétera. Después lo B sería lo lógico, que sería toda la otra parte que le sigue, que es el pastoreo normal a campo, ¿no? Donde directamente sería lo de mejor calidad en términos, digamos, térmico-climático para la disponibilidad de esos lugares. Después ya empezamos a tener pastos normales, pero con enificación por sequía en la zona C, porque ya nos estamos yendo hacia el oeste y normalmente en el invierno, digamos, la falta de agua y de temperatura afecta, digamos, el crecimiento y la disponibilidad de material verde para que puedan pastorear los animales y mantenerse, digamos,
como carga a campo, ¿no? Y mayores a deficiencias a -20 ya tenemos pastos de suelos áridos y salinos, que obviamente es toda la parte ETA de la diagonal área que ya les mencionamos 20 millones de veces, que tiene que ver con ganados muy adaptados, como pueden llegar a ser o ganado mayor criollo, muy adaptado a la zona, o pueden llegar a ser caprinos o camélidos o algunos ovinos más adaptados a ese tipo de, de deficiencia, ¿no? Básicamente. Lo mismo corresponde, eh, lo mismo corresponde a lo que es la parte, digamos, A, B, C y D, pero considerada a través, digamos, del clima templado, ¿m? Donde también tenemos pastos aguachentos, con problema de vaca caída, donde tenemos la mayor parte de los pastoreos normales, pero obviamente que fíjense que las mejores condiciones, tanto sea para pastoreo al norte o al centro de nuestro país, coinciden con las áreas agrícolas de mayor, de mayor valor, ¿no? Inclusive parte de la C, con lo cual vayan ustedes a poner pastizal y a sacar la soja ahora. Es una disputa muy grande, ¿no? El problema de la carne y del precio de la carne también tiene que ver con todo esto, ¿no? Con los commodities a través de la exportación, a través del mundo, y el mundo que pide otras cosas y decir, bueno, ustedes quieren tecnología y los chinos son chinos, pero no son giles. Quieren computadora, quieren celulares, manden carne, trigo, maíz, soja. Bueno, ahí viene un poco el problema de todo esto. Y cada vez la producción de carne a campo, que es tan extensiva, en términos verdes, si no es en feedlot, se hace muy oneroso. Por eso el problema es que la valoración del kilo de carne en el mundo está arriba de 40, 50 dólares el kilo, ¿no? Ese es el problema que estamos teniendo. Bien. Y el resto, digamos, queda confinado a áreas de producción más del tipo local o como ustedes veían en la serie de Heidi, que tenían las vacas en el establo en el invierno, abajo de la cabaña para calefaccionar la cabaña, ¿no? Con algunos fardos de heno. Y en la primavera, verano, se pueden aprovechar con ganado un poco más adaptado, en algunas, sobre todo en esta zona, la zona de Mallines, algo de producción patagónica. O directamente la denominación de origen de los ovinos patagónicos, ¿no? Del merino para la producción de lana y, bueno, pobrecito algunos de los corderos que se comen asado también, ¿no? Con cordero patagónico, pero no es ni más que, ni menos que un pobre corderito flaquito, ¿no? No me lo van a comparar con un cordero que puedan comer de acá, un córrida o carnicero de la zona de Mesopotamia, ¿no? Por supuesto que no. Pero bueno, tiene todas denominaciones de origen. Fíjense entonces más o menos cómo van acomodando cada una de los distintos disponibilidades territoriales y se van componiendo en índices, digamos, de mayor especificidad para cada una de las cosas, ¿no? Acá vamos a hacer un pequeño parate, Tincho. Dale.